darles la bienvenida a este conversatorio, creo que es el número 3 del día en esta panadería de Doña Blanca. Pueden comprar productos de Doña Blanca allí, productos originales de la tienda del barrio, icónica de más de 50 años o por ahí. Entonces, entonces les doy la bienvenida. Yo soy Laura Wills, mucho gusto tenerlas acá en este conversatorio sobre elecciones. Alejandra, Ana, Marla, Juan Camilo, Laura y Daniel. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, bienvenidos al barrio. Les voy a contar súper breve qué es el barrio. Pues es esta exposición inmersiva organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Vicerrectoría de Investigación y Creación. Nos pusieron este reto hace un año más o menos de inventarnos una exposición inmersiva para hablar de los temas de investigación que trabajamos en la Facultad de Ciencias Sociales, y a mí me cayó esa tarea encima y la sacamos adelante con la colaboración de mucha gente. La Facultad de Economía, acá Juan Camilo representándola, hizo parte de esto, pero todas las facultades de esta universidad también aportaron, como bien pueden notar en diferentes afiches, infografías con información, diferentes espacios que hay aquí para recorrer. Entonces, pues es un placer tenerlas acá. Vamos hasta el 15 de agosto para que sepan y puedan volver las veces que quieran. Hay 120 eventos que van a ocurrir en esta panadería. Ya vamos como en el número 10 o algo así, todavía quedan 100, 110. Va a pasar de todo acá, va a haber cine afuera. Mejor dicho, yo me siento como en curso de vacaciones en el barrio, acudiendo a todo porque me ha parecido encantador poderlo hacer. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de elecciones hoy. Daniel y Juan Camilo van a moderar la conversación entre estas mujeres que nos van a decir cosas muy interesantes sobre lo que está pasando en el país a puertas de empezar un nuevo gobierno el próximo 7 de agosto y un nuevo congreso el próximo 20 de julio. Entonces, me imagino que hablarán de relaciones entre ramas, que será importante también. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, vuelvan muchas veces, promocionen el barrio, que necesitamos que venga mucha gente y se apropie de estos espacios y conozcan lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Sociales, pero también en otras facultades de la universidad. Y Juan Camilo se ganó acá la cuña gratuita de Economía porque Tris contribuyó muchísimo en este proyecto y por ahí verán varias piezas en donde nos presentan información. Entonces, muchas gracias por estar acá, me encanta, y pues nada, que no se diga más. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las presentes, gracias por venir acá a este espacio sobre democracia en el barrio, nada más cotidiano que la misma democracia y la misma interacción. Antes de comenzar quisiera, dar unas palabras de contexto. El 8 de marzo se renovó el Congreso. El Pacto Histórico y el Centro Democrático se consolidaron como las principales fuerzas políticas en el Congreso. De igual manera, creo que todos nos dimos cuenta, el 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, el país experimentó una jornada histórica. La participación fue del 63%, más de 23 millones de colombianos asistieron a las urnas. De igual manera, se registró la diferencia más estrecha en la historia reciente del país en una contienda presidencial. En este contexto, es menester analizar los resultados electorales. Lo es porque el fenómeno que la ciencia política lleva investigando 10 años, la erosión democrática, parece acentuarse cada vez más. Este espacio hace parte de una iniciativa estudiantil que surgió en la Facultad de Ciencias Sociales, diálogo entre la academia y la política. Durante más de 6 meses hicimos 6 espacios invitando a candidaturas al Congreso, Cámara de Representantes por Bogotá, presidenciales, Juan Daniel Oviedo, etcétera, asistieron, Daniel Briceño, y también tuvimos la participación de las circunscripciones afro. ¿Cuál es el motivo que nos trae acá y que motivó todo esto? Que la academia, lo que aprendemos en la universidad, no se quede en las 4 paredes, sino que acuda. Por eso mismo, este panel no podría dar mejor lugar que con 4 de las mejores panelistas posibles, 4 mujeres, y no es en vano que sean mujeres por la coyuntura en el que el fenómeno global coloca incluso en cuestión maga los derechos de las mujeres. Son ellas las que más que ahora necesitan reafirmar, o mejor dicho, tomar sus espacios, liderarlos. Voy a entregar el voto. Ahora vendrá. Con magas.
No siendo más, muchísimas gracias y a continuación voy a leer los perfiles. Alejandra Barrios. Es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral, MOE Colombia. Desde su fundación en 2006 al día de hoy ha coordinado más de 100 observaciones electorales en Colombia y ha participado como observador internacional en diferentes países de América Latina. Fue secretaria general de la Red Global de Monitores Electorales Nacionales y 2 veces de la Red de Observación de Integridad Electoral. Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Régimen Contractual Internacional de la Universidad de los Andes. Ana Bejarano Ricaurte, abogada por la Universidad de los Andes y maestra en Leyes por la Universidad de Harvard. Abogada litigante, experta en libertad de expresión, violencias basadas en género y sistemas de justicia. Actualmente es asociada a la firma Bejarano Abogados, codirectora de la ONG El 20, organización dedicada a la defensa judicial de la libertad de expresión y columnista de opinión en Los Danieles. Marla Gutiérrez, es abogada constitucionalista, fue directora gremial, asesorada al Ministerio de Educación Nacional como enlace ante el Congreso de la República y actualmente ejerce en entidades del Estado en temas de sostenibilidad y derechos de comunidades vulnerables. Es panelista habitual en medios de comunicación nacionales, donde analiza la coyuntura política y constitucional del país. Y por último, Laura Camila Vargas, periodista e internacionalista, con maestría en marketing digital, creadora de contenido de opinión política, con más de 500.000 seguidores en Instagram y 785.000 en TikTok. Además, es asesora en comunicación política digital en campañas y en el Congreso de la República. Analiza la coyuntura nacional e internacional y contribuye a la construcción de opinión pública en entornos digitales. Listo, vamos a hacer 2 preguntas generales, responden los 4 panelistas y preguntas específicas para cada una. El primer eje son desafíos de la democracia colombiana. Esa pregunta nos la ayudó a formular Congreso Visible. En un contexto político cambiante, donde los debates sobre grandes reformas suelen polarizarse o estancarse en las comisiones, ¿qué mecanismos de diálogo continuo entre el Congreso y la sociedad civil necesitamos diseñar para que las inquietudes ciudadanas se materialicen en acuerdos legislativos? ¿Y cómo podemos fortalecer simultáneamente desde el legislativo el respeto por el equilibrio de poderes y las reglas del juego? Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio, qué lugar tan cool. Bueno, pues creo que este es un reto que estamos presentando actualmente y es el respeto por la división de poderes. Creo que desde toda la sociedad civil tenemos que estar dispuestos a defender el Estado Social de Derecho tal y como existe, pero también defender la separación de poderes es importante. Ante todos tenemos acá una ideología política, ¿cierto? Pero creo que ante todos tenemos que ser institucionalistas y democráticos y como intentar exigir desde la sociedad civil que haya ese respeto pues por la división de poderes, por el Congreso tiene que legislar, el Ejecutivo tiene que gobernar y las Cortes tienen que hacer pues su debido control político. Dicho eso, creo que también en esta era digital se permite hacer una mayor como exigencia, por ejemplo, a los congresistas para la rendición de cuentas, que creo que todos también como sociedad civil tenemos que enfocarnos en que los congresistas hagan pues su rendición de cuentas, también ampliar las mesas de participación con la sociedad civil, también que los congresistas, los legisladores estén en constante diálogo con las organizaciones sociales. Eso también es importante para que pues, la sociedad civil tenga más participación en el debate del Congreso de la República. Pero también creo que, y creo que es otra de las preguntas más adelante, la manifestación social pacífica también es una herramienta muy importante que tenemos como sociedad civil para que todas las ramas del poder nos escuchen, ¿no? Creo que eso ha sido pues también un debate de qué es la desobediencia civil pacífica, qué es la protesta, eso está en la Constitución o no, hasta qué punto y qué límite tenemos para ejercerla y ser escuchados. Entonces eso va a ser también como una herramienta muy legítima que vamos a tener como sociedad civil estos 4 años para que el Congreso nos escuche, para que las reformas se tramiten. No sé si se acuerdan que en este periodo de Gustavo Petro se iba a hacer lo de la consulta nacional.
Ajá, y pues realmente la manifestación fue tan grande que al final se pasó la reforma laboral. O sea, eso fue importante, como que la manifestación del pueblo y la sociedad civil fue un llamado al Congreso de la República y al final desarchivaron de la comisión la reforma laboral y finalmente fue aprobada. Entonces todavía pues ese tipo de mecanismos que tenemos como sociedad civil para que los poderes nos escuchen. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y felicitaciones a la Universidad de los Andes por este espacio, me parece increíble y ojalá podamos replicarlo en muchas partes del país, me parece un espacio de convergencia ciudadana muy valioso. Estoy de acuerdo con Laura en ampliar los espacios de diálogo, incluso de debate dentro del Congreso de la República, pero si me preguntan cómo hacemos para incentivar más la participación ciudadana, que los ciudadanos nos sintamos verdaderamente representados, creo que nosotros como ciudadanos que participan activamente en estos temas debemos tener espacios que sean vinculantes. Es decir, no nos basta simplemente acudir al Congreso, a una audiencia pública, en una comisión, para que los congresistas le den trámite y digan, bueno, esto es válido porque hicimos tantas audiencias públicas con los ciudadanos, porque créanme, he ido a muchas audiencias públicas, he estudiado los argumentos, tratando de convencer a los congresistas y al final del día ni siquiera los congresistas asisten a las audiencias públicas que ellos citan muchas veces, ¿no? Entonces es al final del día uno tratando de convencer a la UTL de un congresista de que el punto que tenemos es válido y que lo estamos defendiendo. Entonces sí siento que hacen falta mecanismos vinculantes para que los ciudadanos que nos expresamos tengamos por lo menos una respuesta de por qué nuestras observaciones o inquietudes no se están viendo reflejadas en los proyectos de ley vigentes y actuales. No basta con dialogar, con abrir espacios en donde no vamos a ser escuchados verdaderamente por las personas que elegimos para que nos representen. Entonces, en ese sentido creo que sería una propuesta chévere, sé que claramente no va a suceder porque cuando se trata como de autorregularse, los congresistas muy pocas veces lo hacen, muy pocas veces se ponen como más cargas ellos mismos y van a decir como obviamente no. Pero sería muy interesante que en las audiencias públicas ellos tuvieran o respondieran como si fuera tipo un derecho de petición, cuáles son nuestros argumentos. Y claramente pues sí existe un mecanismo que es el derecho de petición, pero ellos deberían explicarnos por qué lo que nosotros estamos diciendo en la audiencia pública y nuestras propuestas no son acogidas verdaderamente en los proyectos de ley. Entonces creo que esa sería como mi respuesta, más espacios de diálogo vinculantes y explicativos con la ciudadanía de por qué lo que estamos diciendo al final del día no va a ser acogido por ellos o en caso de que sí lo sea, por qué sí lo va a hacer. Y no solamente audiencias públicas para darle trámite legal y como dicen ellos, como legalizar un proyecto ante la opinión pública, sino verdaderamente congresistas que escuchen activamente a la ciudadanía. Creo que comenzar por eso sería muy valioso. Bueno, gracias a mi alma mater, siempre es un gusto volver acá. Debo todo lo que soy a este lugar y para mí es un honor realmente poder compartir un espacio con estas mujeres inteligentes, pero especialmente con una campeona de la democracia como es Alejandra Barrios. Quiero que le demos un aplauso, por favor. Porque ya le da dos. Bueno, me parece interesante lo que dice Laura, además fíjense que Laura también lo hace desde el lugar que ella se enuncia como una persona que está todo el tiempo además proveyendo información y ejerciendo ese derecho en nombre de la ciudadanía para un montón de gente y de audiencias que si no fuera por acudir a los canales de ella no lo harían. Y entonces hay que ampliar los espacios de veeduría y hay que ampliar los espacios de control de la ciudadanía y creo también mucho lo que dice Marla de emplear las figuras que ya existen, el derecho de petición y si ustedes se fijan, las audiencias, los debates parlamentarios en otros países son diálogos, no son monólogos. Es que uno va al Congreso y habla y si lo escucha el señor que lo invitó, eso ya es mucho. Si te graban en Señal Colombia, bueno, o sea, hay que ver algún registro de algo, pero allá no hay diálogo. Nadie, ni entre los mismos parlamentarios, ni a la gente que invitan a hablar. Y yo creo que ese sería un buen cambio. Además yo creo que hoy en día la ley quinta que tenemos permite que eso fuese así, es solamente un tema de reglamentación del propio Congreso. ¿Y por qué lo hacen? Y entonces ahí va mi punto, ¿por qué lo hacen así? Lo hacen porque no quieren escuchar
y qué pena traer la visión pesimista a esta conversación, pero lo que yo creo que sí tiene que haber es un ejercicio casi forzoso de veeduría pública de la ciudadanía, a las malas, porque el Congreso de la República está compuesto principalmente por burócratas clientelares, no, por profesionales de la política en su peor acepción. Pero entonces, claro, uno tiene un congresista, entonces uno dice, ay, esta yo veo que estaba en el debate y que rinde cuentas y que pone videos, pero ese es mínimo. Vayan un día al Congreso de la República y vean las caras de los congresistas. Uno conoce a 5 personas, porque el resto son personas que pertenecen al clan no sé qué, el que reemplazó a la no sé qué, el cuñado del señor parapolítico que está en la cárcel. Ese es el parlamento que nosotros tenemos. Entonces nosotros no vamos a lograr veeduría yendo afuera del Congreso a decirles, ay, ¿cómo podemos hablar con ustedes? ¿Cómo será que, por qué no convocan a una audiencia pública? Entonces un poco creo que el mensaje es, obviamente por las vías institucionales, pero hay que hacerlo a las malas, hay que obligarlos a que lo hagan y hay que ponerlos, hay que les dé vergüenza y hay que ponerlos en las redes sociales y hay que, digamos, por un segundo del día que los señores y señoras parlamentarias ejercen su labor, entiendan que es que ellos trabajan para nosotros y no es al contrario. Y lamentablemente creo que esa percepción no es la que hoy en día reina en el Congreso, entonces yo abogaría por unas vías forzosas de rendición de cuentas, podemos entrar a qué significa eso más adelante. Muy generosa, Ana. Ustedes saben que mientras nosotros estábamos acá y veníamos, está jugando Argentina, Inglaterra. ¿Sí sabían? Que cuando yo venía en el taxi iban 1-1 y yo le escribía, Ana, ¿se puede ir a penaltis? ¿Hay alguien? Yo voy en camino y yo decía, esto no puede ser verdad, estamos mal, esta sociedad se acabó. Entré aquí y íbamos 2-1. No me digan que empataron porque me levanto de aquí. ¿Ya? Ah, listo. Gracias. Gracias. Pero se iban a ir a penaltis cuando yo venía. Nosotros terminamos así este proceso electoral, casi nos fuimos a penaltis. Cuando uno gana un proceso electoral por menos del 1%, que es el peor escenario que puede tener un país, el peor, no importa la fortaleza de sus instituciones. Colombia lo que demostró fue fortaleza en las instituciones. Si no son fuertes, esto se lo lleva. Ojo, vean que por menos se les iba desbaratando a Estados Unidos, el andamiaje, lo mismo a Brasil. Colombia mostró una resistencia ya impresionante. Menos del 1% son las primeras elecciones que van en ese sentido. ¿Eso qué nos demuestra? Uno, que tenemos una capacidad institucional muy fuerte, pero también lo que nos demuestra es que efectivamente estamos en un país dividido. Hay, y para los que quieran entrar a www.moe.org.co, hay una investigación que sacamos ayer, nos demoramos porque estábamos en otros informes, que se llama la paradoja del voto cautivo, donde desmitificamos el tema de que en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales se le pusieron 3 millones, casi 4 millones de votos al pacto histórico. Pero además, y no te preocupes que voy a llegar al tema, porque dice ni Alejandra jamás no de vueltas que está dando, como culebrera. La semana pasada más o menos por 5, o en esta semana por 5 grupos de redes sociales me llegó como una nota diciendo, esta organización, no voy a decir el nombre, no la conozco además, la primera vez que la escuchaba, decía que casi 4 millones y ponía el valor 3 millones no sé qué. No tengo ni idea, es que además yo decía, ¿y cómo es que es posible que en estos grupos, porque son unos muy serios, estén retuiteando esto? Y nadie se pregunte de los que está ahí, por lo menos un comentario de alguien que diga, oiga, ¿alguien sabe de quién es esta organización? Yo entré en la página a buscarla, no vi una página. No había un análisis. ¿Saben que había un titular grande? Un titular grande que reafirmaba unas convicciones o unos deseos de algunas personas que lo estaban compartiendo, porque eso era lo que querían ver. Y por ahí fue donde pasó este proceso electoral. Y entonces ahora veamos cuál es la relación con el Congreso.
La relación con el Congreso cambió definitivamente, indiscutiblemente, hace 4 años. Es un Congreso completamente diferente. Una de las tareas que siempre había, en la que estaba Congreso visible, pero además personas con muchísima experiencia en este tema, era ojalá hubiera una renovación del Congreso, y resulta que no sucedió, hubo una renovación del Congreso. Entonces ustedes dicen, hay una cantidad de gente que no conocemos, yo tampoco, yo hay una cantidad de gente además que no entiendo cómo llegó, y yo decía, ¿y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y me iban a buscar las personas porque decía, ¿de dónde vienen? De las redes sociales. Y yo no sé si ya estamos empezando a entender. Fuimos a un proceso electoral con 27 partidos políticos a estas elecciones a Congreso. Entonces, si la pregunta es ¿cómo hago que los congresistas entiendan? No es cómo hago que los congresistas entiendan. Si uno tiene una crisis de partidos políticos, el partido político clase 1 introductorio de ciencia política es el canal a través del cual los ciudadanos presentan cuáles son sus aspiraciones, problemas, deseos, para que aquellos que son elegidos en un congreso, en un cargo de representación, asambleas, consejos, etcétera, lleven esa voz. 27, ahorita son 24. Llegamos a 37 hace 3 años, 2023. Empezaron los procesos de coalición. ¿Eso qué significa? Que no tenemos con quién hablar en el Congreso de la República, porque el diálogo es 1 a 1 y es demasiada gente. Demasiada gente. ¿Cómo debería uno poder hablar con una organización política? Con la organización política, pero es precisamente lo que no tenemos, porque las reglas que se habían establecido en la Constitución de umbrales se rompieron por unas decisiones que se tomaron, harina de otro costal, pero que hoy nos trae aquí. Necesitamos poder encontrar otra manera de relacionarnos con el Congreso, y Del Espriella ya la encontró, pareciera que la encontró, a punta de decretos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ojo con lo siguiente, Colombia es un país presidencialista, donde hay la concentración de poder en una sola persona por una decisión que tomamos como ciudadanos en la Constitución. No es ni bueno ni malo, tomamos una decisión de gobierno que es el presidencialismo, pero tomamos una decisión también de unos mecanismos de contrapesos que son los jueces y que es el Congreso de la República. Tienes un Congreso de la República completamente distorsionado, porque la política es un oficio y es un oficio maravilloso. No hay nada como ver y escuchar un buen político, eso emociona. Un buen político lo que plantea, como lo piensa, pero en este proceso electoral no consumimos eso, no consumimos debates. En este proceso electoral lo que consumimos fue marketing político electoral, donde nos mencionaban personas, no partidos, que cumplían las expectativas de un grupo de ciudadanos, y terminamos en el mundo de los Terians, entre manadas y no sé qué cosas, pero ahí terminamos. Sí tenemos que repensarnos, porque esto no se va a devolver. Esto no se va a devolver. ¿Cómo planteamos nuevas conversaciones con el poder? No sé. No sé, porque la comunicación política, la forma de ejercer el gobierno y de ejercer el poder ha cambiado muchísimo. Y eso significa que se traduce en cuántos likes tengo. Nunca. Llevo pues 20 años cabildeando, no sé qué hice en mi celular, pero ustedes no se imaginan lo que veo en el Congreso. Hola, ¿cómo vas, Alejandra? No, bien, mira, espérate que me toca intervenir. Le toca intervenir en la plenaria. Entonces, como estaba diciendo, y yo dije, pero allá están las cámaras. Y no sé qué tal, y entonces Ana tiene la camisa a cuadros, es el colmo, debería ser a rayas, no está bien. Y no le están hablando a nadie. Están hablando aquí. Eso señala lo que tú estás diciendo. No se hablan entre ellos, razón por la cual no hay debate, no hay conversación. Y si no hay conversación, no hay consensos. Y si no hay consensos, terminamos con congresos partidos. Y si estamos con congresos partidos, no tenemos forma, además porque como se nos ocurrió destruir el centro, no vamos a tener forma de encontrar puntos de encuentro. Y si eso nos pasa,
una propuesta de gobernar a través de decretos, mira que termina pareciendo muy eficiente, muy poco democrática, pero efectivo para el que está consumiendo marketing político y para no para el que está haciendo una mirada de balance de pesos y contrapesos en la democracia. Sigo. Bueno, yo soy Juan Camilo Cárdenas y como dijo Laura en la introducción, estoy aquí como parte de ser anfitrión como Universidad de los Andes, por ser profesor de la universidad, colíder de la iniciativa TRIS, que es una iniciativa para la mejora de la enseñanza y la investigación sobre las desigualdades. Y la razón por lo que lo menciono es porque voy a hacerle una pregunta a cada una de nuestras invitadas precisamente sobre eso. Y después de que hagamos esta ronda de estas siguientes preguntas puntuales para cada una de ustedes, voy a tratar de responder porque las escuché a las 4 y me devolví al sitio donde estamos sentados, al barrio. Y si ustedes ven esperanza en que la posibilidad de las conversaciones vinculantes, la posibilidad de un real diálogo y no de gritos de comparlante más grande, el que lo más grande, pero sea el transmitir, pero no conversar. Si tenemos que pensar que en ese nivel local, el barrio, como quiera que lo podamos formar o construir, porque hay barrios de otras formas también abstractas de esos lugares pequeños de encuentro, de espacios compartidos, es donde vamos a pronto a reconstruir esto que llamamos democracia. Donde de verdad nos escuchemos y ojalá nos escuchemos en esas diferencias. Estamos aquí gracias a la panadería Doña Blanca que está aquí a pocos metros y esto es gracias a la panadería Doña Blanca. Yo me pregunto cuáles son esas conversaciones en las mesas de la panadería Doña Blanca, cuáles fueron esas conversaciones en los 40s y en los 50s cuando esta ciudad estaba encendida. Cuáles fueron esas conversaciones de barrio con los vecinos que podían unos ser conservadores y liberales y ahora podrían ser unos, si lo queremos llamar, petristas y abelardistas, o del pacto histórico, o del centro, o de esta nueva tendencia de filiación hacia lo que representó la candidatura de la Esprella versus el pacto histórico y demás. Esas conversaciones en lo puro local de pronto nos darán o no esa posibilidad. Y con esa quiero después, pero les quiero sembrar eso, porque las escuché y yo no hacía sino mirar el barrio y escuchaba al perro del barrio y escuchaba a los otros vecinos que puedan estar o no parando bolas y estaba mirando en las mesas y de pronto puede que sea eso. Pero voy con una serie de preguntas que se habían preparado por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales para esta conversación, porque creo que hay algunas cosas aquí importantes y varias de ustedes han mencionado el tema de redes y obviamente Laura tiene aquí no solo una experiencia real, personal, de presencia en ello, pero creo que la pregunta va por ahí un poco responder a estas inquietudes. Si es los espacios de lo que podemos llamar estas figuras digitales donde se van a dar esas posibilidades de más democracia. Quienes vimos el surgimiento de Internet en algún momento dijimos, esta va a ser la democratización del conocimiento, esta va a ser la democratización de las voces, esta va a ser la posibilidad de que las voces invisibles aparezcan, pero lo que uno ve ahora es más desigualdad de voces. Si usted concentra cientos de miles o millones de seguidores, hay una concentración más grande y de pronto seguimos con las mismas desigualdades. Entonces esa arquitectura desigual de las voces digitales y de streamers para tener esta influencia en los ejercicios políticos, ¿cómo lo ve Laura y si lo ve de una manera optimista o pesimista frente a estas inquietudes que todos ustedes plantearon? ¿Se van a dar ahí los diálogos realmente? ¿Se va a consolidar ahí la idea de una democracia participativa? ¿Se va a dar la posibilidad de poner en el buen sentido de la palabra, como decía Ana, la fuerza, a la brava, pero contra las cuerdas a los políticos para decir usted tiene que ser accountable, usted tiene que rendir cuentas a la ciudadanía o no? ¿Cuál es su percepción siendo parte de ese mundo? Bueno, gracias. Yo no solamente soy creadora de contenido, sino que además soy asesora en comunicación política digital.
Yo trabajo en el Congreso de la República y he asesorado a varios congresistas en su labor, y estoy de acuerdo con lo que decía Alejandra, que ahora las constancias sirven es para mostrar el clip en redes sociales. Y yo, como asesora de comunicación política, le digo a los políticos que asesoro, como vaya la constancia, se grabamos ese clip y nos viralizamos, porque realmente la comunicación política digital, la comunicación política cambió. Y ahora hay una nueva batalla en el mundo de las campañas y es la digital. Y si tú no estás en la digital, no estás en nada. Hace 4 años, en 2022, cuando era Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, no sé si se acuerdan que le decían a Rodolfo Hernández el rey del TikTok. Él era el rey del TikTok y entonces Gustavo Petro, de cara a segunda vuelta, lo entendió y se volcó completamente y le ganó a Rodolfo Hernández en seguidores en TikTok y ganó la presidencia gracias a mujeres y jóvenes, muchos traídos a partir de las redes sociales. En esta campaña, algo que Iván Cepeda hizo muy mal de cara a primera vuelta fue su campaña digital. Era una campaña sectaria, era una campaña que no quería hablar con influencers, era una campaña que no le estaba metiendo al equipo digital, y de cara a segunda vuelta se dieron cuenta que estaban fallando en el tema digital y la impulsaron completamente. O sea, Iván Cepeda pasó de 500.000 seguidores en Instagram a 1.200.000. Y el tracking digital iba subiendo. O sea, muchos dicen que a él le faltaban unos 3-4 días más para haber ganado, desde lo digital, porque el tracking digital de menciones de búsquedas en Google de Iván Cepeda iba subiendo con las semanas. Entonces, entender eso y también entender que la campaña de Abelardo de la Espriella fue impecable en el sentido de marketing político, en el sentido de cómo jugaron desde lo digital. Sea ético o no, lo hicieron muy bien. El uso de inteligencia artificial como una nueva herramienta para engañar, pero también para facilitar la comunicación, también para hacer muy rápido un clip, lo usaron de manera pues impecable, por así decirlo. Y yo creo que las redes sociales no son ni buenas ni malas, son una herramienta, sí han democratizado pues como las voces públicas, ahora son más, ahora cualquiera de nosotros podemos coger un celular y grabarnos. Eso es bueno porque somos más las voces que estamos haciendo control político, dando información, pero también es malo porque hay mucha desinformación y hay muchas narrativas falsas. Entonces creo que hay que exigir también transparencia de quiénes financian a quién. Voy a poner acá el ejemplo hablando del voto fusil. Una creadora de contenido de Abelardo, que sus estudios los paga la organización Ardila La Lule, y pues fue de la primera que puso el tema del voto fusil en la conversación pública, con un video que incluso Colombia Check, que es independiente, salió a decir: esto no es cierto, esto no es verdad, es una narrativa peligrosa, no solo peligrosa, sino engañosa. Pero a partir de esas audiencias tan grandes que esta creadora de contenido tiene, esa misma narrativa se empezó a difundir. Incluso políticos de derecha, periodistas reconocidos empezaron a difundir esta narrativa. Ya en un punto que lo que mencionaba Alejandra, pues sale una organización que se llama Colombia Transparente, no, Transparencia por Colombia no, sino Colombia Transparente, Misión Colombia Transparente. Es como para medio... Misión Colombia Transparente, que la misma Transparencia por Colombia dijo: no somos los mismos, que además en 2022 fue la que impulsó la narrativa de que Gustavo Petro había ganado por fraude, que además el director es un ex candidato de Colombia Justas Libres, y que además quienes están impulsando ese informe es Andrés El Guri, el que habló de bombardear a las poblaciones donde había obtenido más de 80% de los votos Iván Cepeda, y hablan de 4 millones de votos por voto fusil. Yo no estoy diciendo que no haya constreñimiento de parte y parte, y que también hayan algunas irregularidades, pero estas denuncias, porque la MOE, la Fiscalía, no las están haciendo. Son narrativas muy peligrosas que surgen a partir de los influencers, de los creadores de contenido, y pueden ser muy irresponsables, al punto de que eso genera estigmatización contra poblaciones enteras. Y si uno se pone a ver los datos de las mesas donde Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos, solo el 3%, 4% son mesas que están son mesas en lugares donde hay presencia de grupos armados. Y si uno se da cuenta, pues Iván Cepeda ganó en 309 municipios con presencia de grupos armados, y Abelardo de la Espriella ganó en 299 municipios con presencias de grupos armados. Entonces es importante que de verdad tengamos más responsabilidad con esa información. Ahora bien, no me quiero extender tanto, pero ya para ir cerrando, los influencers, los creadores de contenido, pues
son una herramienta fundamental que se usa en campaña, que se va a usar en estos 4 años, porque muchos jóvenes ahora ya no ven los medios de comunicación, muchas audiencias ya no confían en los medios corporativos. A mí me parece importante seguir hasta Revista Semana, o sea, yo sigo a Semana, yo sigo, o sea, y a todos, a Caracol, al Tiempo, por haber, pero también medios independientes, pero también creadores de contenido de progresistas, pero también hasta los creadores de contenido de derecha, porque es importante que no nos quedemos en una burbuja informativa de lo que solamente una persona está diciendo, que ese es el problema de las redes sociales. Si a alguien ya no le gustan los medios corporativos, solo me sigue a mí. Y yo creo que eso es un error, porque yo les voy a dar como una perspectiva, pero necesitamos que todos ampliemos nuestra perspectiva informativa y que miremos varias fuentes de esa información. Pero además, pues, también estamos sujetas a las campañas de desprestigio. O sea, yo, y lo mencionaba ahorita con Ana antes de comenzar el panel, ella es una crack, es independiente, también se mueve en redes sociales, pero es independiente. Y eso, pues, fue víctima de campañas de desinformación, me pasó también a mí, o sea, yo veía como así que me ganó 600 millones de pesos al mes, cuando a mí Iván Cepeda y Gustavo Petro me pagaron un solo peso por mis opiniones en redes sociales. Entonces hay mucha desinformación, hay muchas narrativas y creo que lo más importante es empezar a exigir que sean transparentes los creadores de contenido sobre quiénes financian su información. Y también una invitación a todos acá es que no se queden con solamente un medio, un influencer, sino que recurran a varias fuentes, porque esas burbujas informativas nos hacen mucho daño, nos vuelven también sectarios, fanáticos, y eso pues tampoco le hace bien ni a la democracia ni a las instituciones, que a la larga es lo que tenemos que defender todos. Gracias, Laura. ¿Este está funcionando? Sí. Gracias, Laura, pero yo no quiero que se escape sin contestar en todo caso ese pedazo de la primera ronda de ustedes, y es si a través de estas plataformas digitales, más el ejercicio de seguir figuras digitales, va a ayudar o no a esto mismo que todas ustedes dijeron, y es la idea de reconstruir esa idea del diálogo real, por un lado, y segundo, de que la relación ciudadanos representantes elegidos en el Congreso, por ejemplo, esa relación ciudadanos elegidos y los elegidos se mejore o se deteriore. Porque creo que ahí hay unas preguntas abiertas, en el sentido de si uno quiere que el político elegido se vuelva figura digital para ser más, para que rinda mejor cuentas o no. Creo que esa parte es importante acá. Y usted lo puede ver no solo desde su trabajo como asesora en temas de marketing político, y ya destacó en dónde están todas esas ventajas para los políticos, pero para la democracia y para la ciudadanía y la relación ciudadanía-políticos queda abierta la pregunta. Yo sí creo que las redes sociales fortalecen esa relación que existe entre los políticos y los ciudadanos, no solamente porque tenemos más herramientas para exigirles a ellos rendición de cuentas, porque cualquier persona hoy puede viralizarse. O sea, cualquier persona hoy puede exigirle a un político que prometió tal cosa en campaña, que cumpla lo que prometió. Cualquier persona, si un político hoy es conocido, está más expuesto también al escrutinio público, y eso es necesario. O sea, Ana lo mencionaba, o sea, uno va al Congreso y cuántas caras conoce. ¿A qué congresistas les hacemos más control político? A los más conocidos. Entonces, porque son más conocidos en las redes sociales. Yo sí quiero y me encantaría que en un futuro todos los congresistas sean reconocidos, porque ese es el verdadero voto de opinión. No llegó desde clanes, no llegó desde una financiación extraña, desde acuerdos políticos sobre la mesa, sino son los que fueron electos por voto popular, y asimismo uno les hace más escrutinio, uno les pide más control de cuentas, y las redes sociales ayudan a eso. Adicional, creo que muchos decían, no, qué feo que los influencers lleguen al Congreso de la República. A mí no me parece que esté mal, a mí me parece fantástico, porque son personas conocidas, que hemos visto sus posiciones, que sabemos lo que hablan. Obviamente no cualquiera, pero digo, muchos de ellos han hecho un trabajo que, digamos, JP, pues en medio de todo, es un fenómeno de redes sociales, nos guste o no, llegó a Francalit, se mantiene con las redes sociales. Y yo pienso que es mejor que esté ahí un JP a que esté alguien que llegó por compra de votos, por clanes políticos, sino que sea una persona que por lo menos sabemos lo que plantea. Así vaya a fallar una vez llegue allá y vaya a cambiar totalmente sus ideas. Me parece chévere que llegue gente que sabemos quién es, que los reconocemos.
Gracias. Voy a seguir con la ronda de preguntas puntuales que preparamos para ustedes. Y Marla, la pregunta va a tener que ver con otros tipos de heterogeneidades y es las de género y las de edad. Y hay unas tendencias globales de participación política donde empiezan a marcarse algunas diferencias de cómo están participando los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes o los hombres más mayores y mujeres mayores. ¿Cómo está viendo usted ese fenómeno desde la participación política en general y cómo cree que jugó un papel en la elección que acabamos de ver, pero cómo va a seguir jugando de aquí en adelante? Ya estamos viendo en otras latitudes qué está pasando. Europa, Norteamérica ya está empezando a mostrar también unas diferencias de género interesantes y especialmente entre los jóvenes hombres y mujeres. Me gustaría por favor que hiciera sobre el trabajo para las personas con autismo, reconocimiento, y también para que haya más participación, con el apoyo se ajuste a las humanas y también a las familias de las personas también con alto condición de autismo, que son severos, de nivel 3, que tienen edad nuestra biológica, pero de mitad de un niño de 1 o 3 años. Solamente es eso para que por favor tengamos en cuenta que es que solamente era eso, porque claro que sí. Claro que sí, no, muchas gracias a usted y muchas gracias por visibilizar esas diferencias también importantes. Que tenga buena tarde. Entonces, Marla, ¿cómo lo está viendo? Y para el caso colombiano, en lo que acaba de pasar y lo que viene en adelante. Bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar, me sorprendió mucho la participación política que hubo en Colombia, muy importante, muy grande. Si hubiéramos participado un poquito más, seguramente Cepeda sería presidente hoy, pero hay cifras que son importantes y problemas que también son importantes, que se deben un poco como a esa promesa de valor de los candidatos, tanto en Norteamérica como en Colombia, específicamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, esa tendencia de la que estábamos hablando es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, las mujeres jóvenes son más propensas a votar por la izquierda y los hombres por la derecha. Esto, en primer lugar, creo que se debe un poco a la problemática de la añoranza de volver al pasado y a las costumbres tradicionales que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, como esa promesa de valor que vendió Trump en su momento de regresemos a la época dorada de Estados Unidos, donde el hombre tenía un papel importante en la casa, en la familia, y la mujer se encargaba de las labores de cuidado del hogar. Digamos que ese deseo quizá de los hombres jóvenes en estas latitudes de tener esos años dorados para ellos mismos hizo que, por ejemplo, un hombre como Donald Trump fuera presidente. Ahora, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia tenemos problemáticas diferentes. No estoy diciendo que mucha gente no quiera volver al pasado, lo cual es cierto, y por eso Abelardo de la Espriella es presidente electo hoy. Pero en Colombia tenemos otros problemas más fuertes y más latentes que querer recuperar el hogar tradicional, por así decirlo. Es un porcentaje que no es mínimo ni es poca cosa, pero nos mueve más el deseo de la seguridad. Y por eso Abelardo de la Espriella es el presidente. Si yo les digo que la mayoría de personas que votaron por Abelardo de la Espriella, el 57%, son mujeres, ¿ustedes lo creerían? ¿Sí o no? Sí, porque existe una problemática de seguridad que en las mujeres específicamente pues nos daña mucho la cabeza, porque es un tema no solamente de seguridad, sino que va vinculado con la percepción y el miedo a ser agredida sexualmente. Si uno mira las cifras, en Colombia matan más hombres que mujeres. ¿Y por qué las mujeres votamos más? Por esta percepción de seguridad, porque viene acompañada de una promesa de valor de recuperemos la seguridad en Bogotá, en Barranquilla, por ejemplo. Yo soy de Barranquilla y allá el tema estuvo muy dividido, pero al final del día lo que mueve y lo que movió la aguja fue el deseo de que nosotras queríamos y la gente quiere regresar
o tener esa percepción, porque en realidad nunca hemos estado seguros. O sea, quien diga que Colombia, o que hemos podido caminar en algún momento con el celular en la mano, y que no pasó nada, es falso. En Colombia nunca hemos estado seguros, pero la gente tiene la percepción de que antes era mejor. Y ahí Laura tiene un punto muy bueno, y es que el marketing que hizo Abelardo fue espectacular. Fue un marketing que nos decía lo que pues esta población quería escuchar. En primer lugar, el tema de la seguridad. En el segundo lugar, nadie va a meterme en la cabeza y a decir que el tema religioso no favoreció a Abelardo de la Espriella. Eso inclinó completamente la balanza. Las mujeres votaron por Abelardo de la Espriella porque se ciñe mucho más a esas concepciones religiosas que muchas tenemos, y me incluyo. Yo me considero católica practicante, y claramente muchas veces escuchar esto que uno en su cabeza tiene ya exteriorizado en un candidato es muy llamativo, y por eso el 57% de los votantes de Abelardo de la Espriella son mujeres. Y esa es una cifra que es importante cuando uno comienza a pensar por qué no en la discusión política de esta semana, ¿no? Del voto femenino, de que vamos a quitar, de que en Estados Unidos hubo una cumbre, y las participantes de la cumbre dicen que los esposos, que se sentirían bien si los esposos representaran al hogar en este voto. Entonces uno dice, es muy ilógico que nosotras votemos por tendencias que impulsen o que se asemejen mucho a este tema que en Estados Unidos está haciendo debate, y que no falta el momento en el que llega a Colombia y se proponga, porque es el país del Sagrado Corazón y porque eso puede suceder. Y créanme que esto es Macondo realmente. Entonces, creo que esas son como las dos principales razones por las que yo veo como que las mujeres se inclinaron un poco más hacia la derecha en este caso, creyendo uno que nosotros deberíamos ser más de centro-izquierda, ¿no? Para defender nuestros derechos, para defender nuestras libertades individuales, nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pero en este momento nos ganó un poco más el deseo de sentirnos seguras mientras caminamos por la calle, que el deseo de poder abortar libremente en las causales que la Corte Constitucional ha definido. Entonces creo que eso pues es importante. Gracias, Marla. Creo que estamos regular de tiempo, ¿no? Porque tenemos otro evento más tarde, ¿cierto? Voy a tratar de… ¿A las 6 o a las 5? Ok, listo. Estaba angustiado yo porque todavía nos faltan preguntas grandes. Y esta siguiente para Ana creo que es muy grande, porque además de todo esto que estamos viendo, y creo que tiene que ver con lo que dijo también Marla en un segundo, hay una tendencia de erosión a la democracia en el mundo entero, y Latinoamérica, en los datos de la POP y en los datos de Encuesta Mundial de Valores y demás, lo venimos viendo desde hace muchos años, una menor confianza en las instituciones democráticas, pero por otro lado, una mayor reclamo por fuerzas o por instrumentos más coercitivos para resolver los problemas de seguridad. Hay una pregunta clásica en estas encuestas que ustedes han visto, de si usted estaría dispuesto a sacrificar algo en democracia por favorecer mano dura contra el crimen o contra la seguridad. Y esa tendencia la estamos viendo muy clara de los muchos años. Entonces, en la pregunta general por la erosión de la democracia, ¿cómo lo está viendo usted, Ana? Y en particular, si cree que está relacionado con esos temas de seguridad, ¿cómo lo ve como evolución general de todo este proceso? Porque sí es una tendencia global, y lo que se creía que era, como en su momento algunos anunciaron, como el final de la historia, porque ya todo quedó clarito, tocó patraciarse y mandar ese libro a guardar y decir, ok, la democracia otra vez está en cuestión. ¿Cómo lo está viendo? ¿Está relacionado o no con estas tendencias? Sí, quería decir algo sobre la primera reflexión que propuso el profesor Cárdenas, y es, fíjense que estamos en un barrio, y estoy justo investigando este tema para otro asunto. Este es un barrio, claro, típico bogotano, pero también no es típico, porque en Bogotá más del 45% de la población vive en conjuntos cerrados. Entonces, la vida del barrio quedó completamente erosionada por ese modelo de vivienda. Y ese modelo de vivienda, esa forma de vivir entre nosotros, también condujo a la erosión de la democracia. Y eso fue algo que vimos con el bulo de la desinformación de se está metiendo al conjunto al lado. Y es una cosita, es un episodio, pero es un episodio que
es muy profundo en nuestra fibra social. Y eso es lo que está pasando a propósito de lo que decía Laura también. Claro, las redes sociales es que ya no es ni siquiera posible comentar si son buenas o malas, es el nuevo orden de las cosas. Pero yo sí creo que como los conjuntos cerrados, las redes sociales han generado unos enclaves sociales insuperables en este momento. Y no corresponde a los usuarios ni a las audiencias solucionarlo. Seguir pensando eso es lo más ingenuo del mundo. Ni a los políticos. Claro que hay que aconsejarle al político que se grabe, que cuando uno está ahí es absurdo, o sea, toda la escena es absurda, los únicos que escuchan al político es el asesor de prensa que lo está grabando, es casi patético. Pero yo entiendo, obvio que eso es lo que hay que recomendarle. El problema no son las audiencias, los políticos, los periodistas tratando de hacer su trabajo con las uñas a ver si alguien les reconoce, nada. El problema son las plataformas. Entonces, no sé si lo recuerdan o si lo vieron, por un rato de uno de las 1000 funadas que he sufrido, fui la bruja del internet por un rato, precisamente porque en la organización que yo lidero estamos pensando en estos temas. ¿Cómo vamos a empezar a exigirle a las plataformas de redes sociales, sí, que sigan permitiendo la democratización de las voces públicas y el acceso a las voces públicas, que eso es lo que está revolucionando el mundo de la información, pero cómo vamos también a llamarlos al orden? ¿Cómo vamos a empezar a exigirles que ese es el algoritmo que usted está empleando funciona de qué manera y cómo así que ustedes están enviando esta información que saben que es falsa, que su algoritmo sabe que es falsa? ¿Por qué? Porque si es posible en Estados Unidos que el algoritmo detecte cuando están reclutando jóvenes para el yihadismo, pero no es posible que el algoritmo detecte cuando están reclutando jóvenes para la guerrilla aquí en Colombia. Entonces, la conversación real es entre todos los grupos de usuarios, grupos de interés, organizaciones de la sociedad civil con las plataformas. Y respondo entonces la pregunta del profesor Cárdenas, y ese es, en mi opinión, y creo que no solo la mía, el factor número 1 de la erosión democrática en el mundo, y es el uso que actualmente damos a las redes sociales. Cómo funcionan las redes sociales, cómo se relacionan con las instituciones democráticas, cómo se relacionan con el ejercicio del poder. Entonces ya vemos un presidente, todo es un comunicado con su fondo falso atrás de libros importantes, y él va a sacar 80.000 decretos y va a revolucionar todo es un show, todo. Siéntense por favor a escucharlo, siéntense a leer los decretos cuando salgan los decretos. Casi que el 80% de las cosas que propone son imposibles de hacer, son inconstitucionales, son inconvenientes cuando es lo menos, ¿sí? Pero eso no importa ya, porque lo que importa es eso, cómo está creciendo en redes sociales, se viralizó, cuándo fue tendencia. Y entonces yo creo que esa es la razón número 1 de la erosión democrática, y esa conversación no la hemos podido tener. El ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos lo que significó fue las plataformas ya no serán controladas, porque el único gobierno en el mundo que puede tener una conversación honesta con las plataformas de redes sociales es el de Estados Unidos, y por supuesto no es uno de los intereses del gobierno actual. Y a mí me sigue pareciendo muy importante, por ejemplo, fíjense que en esta campaña, pues obviamente Abelardo de la Espriella no lo iba a hacer, pero tampoco hubo ninguna propuesta ni de la izquierda, ni del centro, ni de nadie hablando de eso. ¿Cuántos niños llegan a la guerra en Colombia a través de WhatsApp? ¿Cuántas chicas no son tratadas, esclavizadas sexualmente porque las cogen por Instagram? Es que esos no son problemas de los países ricos, esos son los problemas de acá. Eso no es un problema de la gente que tiene acceso a internet. Eso es lo que está destruyendo nuestra fibra social, como de nuevo regreso al primer punto, como los barrios de los conjuntos cerrados. Y creo también, obviamente, y eso también está ultra diagnosticado, que la erosión democrática es también el fracaso de una ola democrática que vino desde finales del siglo pasado, que tenía una gran promesa de igualdad y de una cantidad de cosas que terminó siendo, pues, por no decir un fracaso, sí decepcionante. Y ha sido decepcionante en Colombia. Entonces hay gente que dice, oiga, pues sí, y lo dicen los mismos salvadoreños, no, sí, están encerrando gente que no cometió ningún crimen. Y al primo de mi hermana sí lo mataron los policías en la calle, pero…
Y la verdad, sí, lo de los juicios express también me da como susto, pero ya no hay pandillas en la calle. La democracia ya no es un valor que la gente en su ecuación interna, en su relación con la polis, diga, eso es algo que me importa. Y creo que el gran reto que hay desde la academia es de verdad pensar nuevas formas, y desde todas las facultades, de todas las áreas del saber, cómo le podemos volver a explicar a la gente que sí importa, que sí les importa, sí les afecta, y que esto es un espejismo, esto es una cosa del algoritmo. Importa la democracia, importa el periodismo de investigación, importa la igualdad de género, no porque son cantos del progresismo, no, porque eso va a generar mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. Y tal vez sí, el propio fracaso discursivo de este sector de la sociedad civil de no poder asentar esas ideas, creo. Gracias Ana. Además, hay varios elementos que usted nos soltó ahí, a los que voy a volver de nuevo. La referencia al tema del barrio, los conjuntos cerrados y el papel con las redes sociales va a ser importantísimo, porque por dónde se va a reconstruir si ese papel de esas plataformas digitales tiene en todo caso no solo una concentración altísima, porque si bien puede ser que redes sociales democraticen algo, en todo caso la concentración son 5 compañías que tienen un propósito comercial con ánimo de lucro, que le están respondiendo a sus inversionistas, y son inversiones gigantescas, y lo estamos viendo con inteligencia artificial. Y cuando los inversionistas le meten a esto $1 trillón en inversión, las asambleas de accionistas le van a pedir a las gerencias de esas 5 compañías que respondan a sus inversionistas, y en ese sentido los algoritmos tienen que servir a esos propósitos, y todo esto es detrimental para la democracia. Pero ese propósito comercial se entrelazó con el ejercicio democrático, y creo que el punto suyo, Ana, es importantísimo. Si la erosión de la democracia está directamente relacionada con esta transferencia de la polis a estas plataformas, y creyendo que podría ser una forma de democratizar voces, no lo es, por la manipulación y por todos los efectos que sabemos. Estamos en una encrucijada complicada, y por eso usted volvió y mencionó el tema del barrio, la polis, los conjuntos cerrados, que es con lo que quiero después cerrar con cada uno de ustedes, es por dónde le vamos a buscar esperanza a esto. Yo creo que aquí todo el mundo está diciendo, esta vaina está muy jodida, o sea, hay por dónde, y yo sí creo que hay por dónde, pero las quiero oír a ustedes. Alejandra, en esta ronda de preguntas hay otra figura de desigualdades, que todos la vimos en los mapas de múltiples formas, el centro y la periferia. El centro y la periferia de Colombia es un mapa de la historia de Colombia, desde la construcción de la República. Esta República se construyó desde esa pegada a la brava de esas regiones tan diversas y tan distintas. Y desde chiquitos, como democracia joven, era la pelea entre los de Popayán y los de Tunja y los de Cúcuta y los de Bogotá, a ver por dónde se iban a repartir los impuestos. Es que nacimos de esas, pero la periferia siempre desigual, siempre allá. Y los mapas de votación fueron muy claros en cómo esa periferia que más ha sufrido la violencia, que más votó por el sí en el plebiscito, en el acuerdo de paz, que más votó porque ha vivido en sangre propia toda esta violencia, masivamente vota por la candidatura de Iván Cepeda. No se logra por esos poquitos votos, porque llegamos a penaltis, como usted dijo, y todos sabemos que cuando esta vaina llega a penaltis eso es casi que un caricellazo, pero esto fue lo que pasó, y esta es en la que estamos. Y aparecen estas otras narrativas que las redes sociales disparan y dicen, es que fue el voto fusil. Ayer ustedes sacaron el reporte con todos los datos y es clarísimo, no hay tal, pero en todo caso se puede seguir viralizando un mensaje que va a llegarle a la gente, y ese es el problema que desde lo que estudiamos los que trabajamos en ciencias del comportamiento, el sesgo de confirmación. Entonces cada vez que usted va a ver eso y dice, ¿sí vio? Mire, ahí está, es que claro que fue el voto fusil. Y el sesgo de confirmación es dramáticamente detrimental con las redes sociales, o sea, eso es un cóctel nefasto. Pero entonces esas diferencias de regiones, le queremos preguntar sobre eso, pero yo quiero agregarle una más. Es que también el mapa de Bogotá de la votación también fue impresionante. Era como si hubiera una raya invisible en Bogotá, de esta raya para allá por Abelardo, de esta raya para allá por Cepeda. Entonces al interior de las ciudades también, y le garantizo que si uno va y mira Cali también sabe cuáles son los barrios, Barranquilla la misma vaina. Entonces, ¿qué está pasando con estas desigualdades
de violencia sufrida, de experiencias vividas, de participación política vivida, que están haciendo que estén tan marcados estas como segregaciones de colores, de manchas de votos, y si de ahí la democracia tiene para dónde coger cuando estamos tan segmentados de esa manera. ¿Cómo lo ven ustedes como misión, pero también cómo lo ven en términos de lo que acabo de pasar? Pues mira, es un fenómeno absolutamente interesante y es un fenómeno reciente. Ese es un fenómeno que viene ocurriendo después de la firma del Acuerdo de Paz. Marca completamente una forma de comportamiento diferente. La firma del Acuerdo de Paz que permite, y antes de eso, antes de entrar ahí, ojo, comportamientos de elecciones a presidencia de la República son muy diferentes al comportamiento de las elecciones locales. Son dos negocios completamente diferentes, hablando además en lógica de redes sociales. Cuando nosotros estamos hablando de elecciones locales, estamos hablando que el impacto para las próximas elecciones, no se olviden, en 3-2-1, en 3 meses empezamos el preelectoral de las locales. En octubre de este año empezamos preelectoral de locales. Solamente Bogotá y en menor medida Cali y Barranquilla van a mover sus alcaldías, consejos a través de las redes sociales. Hay una distorsión permanente democrática que tiene nuestro país, que es el clientelismo, que se mueve y aceita las elecciones locales. No se mueve de la misma manera ni es el mismo pegante en elecciones a presidencia de la República, como estamos hablando de elecciones donde lo que se busca es tener voto masivo. Entonces las redes sociales juegan un papel fundamental porque lo que yo necesito es cantidad de votantes. ¿Eso qué significa? Que concentro mi ejercicio de campaña política donde están las ciudades más grandes. Entonces ahora me devuelvo a tu pregunta. 7 departamentos, los siete departamentos de la costa Caribe juntan más o menos el 21% del censo electoral del país. 7 departamentos del suroriente del país es el 2% de la votación del país. Concentra, Bogotá tiene casi el 15% del censo electoral. Todo Antioquia no llega como al 16%, un punto más, todo Antioquia. Y el Valle del Cauca es en el Pacífico colombiano el centro de la votación. Entonces, si yo veo el Pacífico colombiano, cuando yo sumo Antioquia y Eje Cafetero es cuando estoy llegando más o menos al 16%, ojo, vean que un punto más que Bogotá. Yo sumo todo el Pacífico y estoy como en el 14%, pero la mayor votación se concentra en el Valle del Cauca. Eso significa que Chocó, Nariño, Cauca, esta Valle y Chocó no me aportan casi votos. Son inversiones muy altas para muy poco rendimiento. Si yo tengo claro esa lógica, yo quiero que se imaginen cuál es el impacto de la presencia de los grupos armados en el ejercicio electoral y váyanse antes del 2016 de las FARC. Si ya estaba hablando de que los territorios de las FARC tienen el 2% del censo electoral zonas rurales, estoy hablando de las zonas rurales. Eso significa que lo que yo tenía era un impacto donde estaba evitando que las comunidades afro, las comunidades indígenas, los resguardos indígenas y la población campesina pudiera ejercer el derecho al voto. Y la izquierda cargaba con el San Benito de las FARC, porque decir que era izquierda, ¿qué significa? Eres de las FARC, entonces Anita, ¿eres de izquierda? No, centro izquierda, no importa, entonces eres como de centro FARC, más o menos. Se firma el acuerdo de paz, permiten que las organizaciones de izquierda puedan mostrarse de manera diferente, pero además el acuerdo de paz trae algo absolutamente maravilloso que no se ha valorado lo suficiente: la obligación de llevar puestos de votación a las zonas rurales donde había presencia de los grupos armados. Y eso es lo que genera el cambio a la votación. Es eso, porque donde antes no había expresión política, porque las FARC tomaba la decisión de declarar paro armado, eso significa el que se mueva para el proceso electoral se me vuelve objetivo militar, pues yo para qué salgo si no sé en qué montañita van a estar para dispararme. Ya no tengo eso, pero además el Estado me está llevando puestos de votación y me está dando garantías para poder ejercer el derecho al voto. Pero además esa izquierda, y aquí vino también con el que lo termina recogiendo Petro, es
empiezo a tener voz. El soy porque somos, ojo, pudo quedar mal representado, se nos pudo diluir entre las manos. Pero eso es una voz desde la tierra, la cosa más impresionante. Es decir, si uno piensa el significado de lo que significa soy porque somos, es una lógica completamente diferente a la de Bogotá, a la de Cali, a la de Barranquilla, a la de las ciudades intermedias, a la de Ibagué también. Soy porque somos es porque somos comunidad. Y las expresiones de estos territorios, que son expresiones organizadas, obviamente se alinean con la izquierda o con el centro izquierda, pero no por una postura ideológica, sino porque tienes voz y eres reconocido políticamente. Voy a gobernar contigo, te doy voz. Es el equivalente como a los nunca, que a todos los conozco, pero digamos los nunca, no sé, eso es como… Pero es eso, digamos, es la magia, es esa de tengo voz, me están reconociendo mi voz. Y eso es lo que es la votación de esos territorios. Bogotá, si Antioquia le da, le entrega a De la Espriella el triunfo, Bogotá se la quita al pacto. Porque usualmente Bogotá era el que ponía el diferencial de votos para que la centroizquierda ganara. Entonces, lo que Bogotá tiene que preguntarse, que sería además un ejercicio muy interesante de los Andes, de ustedes que están estudiando el tema, es ¿qué es lo que está pasando en Bogotá socialmente para que sobre todo para este proceso electoral, para decir, Alejandra, es que siempre eso ha sido así? El dedito dice no. Bogotá tiene un sector, una clase media y una clase alta y una clase empresarial, además todas muy ricas, del primer mundo, muy amplia, que reconoce derechos, por eso Bogotá votaba así. Aquí la pregunta es ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando en Bogotá o qué mensajes está recibiendo ese sector de Bogotá que toma la decisión de no votar normalmente como lo hace con una forma liberal, sino de una forma conservadora? Creo que en parte es el miedo económico, pero no sé si eso explica todo. Gracias Alejandra, y de eso, si usted, como decía hace un rato, están desacopladas o desarticuladas las elecciones, las lógicas electorales nacionales y las locales, y Bogotá votó por mucho tiempo con ideas más progresistas, liberales progresistas, si para esta próxima se va a voltear en la elección local. Eso es una pregunta grande, amplia. Sí, el tema seguridad, el tema género, el tema de conservadurismo, exacto. Eso dígaselo a los del Departamento de Ciencia Política. Esa es la tarea para Laura del Departamento de Ciencia Política. Nosotros queremos, porque estamos en la lógica del barrio, también abrir la posibilidad de que ustedes le hagan preguntas a nuestras panelistas. Entonces quiero que tenemos muchas más, pero yo creo que queríamos también saber si la gente que está aquí sentada quiere. Allá hay una primera persona con la mano levantada. Daniel, si quiere, vaya Daniel viendo en qué orden va a dar la palabra. Y si pueden dirigir… Juan Camilo, sí. una cosa, se supone que si hay un evento ahorita. ¿Ah, sí? ¿A las 5? No han llegado, pero si llegan Entonces nos toca tomemos terminar. 2 o 3 Sí. preguntas, ojalá preguntas, y tratamos de contestar muy breve, pero contestando muy corto. Entonces allá creo que tenemos primera, y Daniel vaya decidiendo quién es la segunda y la tercera. Adelante. Bueno, un tema que quedó un poco en el tintero, que estaba, yo creo que implícito en lo que mencionó Alejandra, y es la segmentación por clase social. No es solamente un tema territorial, creo que lo tenemos mucho más claro pues por la información que nos dan los puestos de votación, que la segmentación por género y por edad. Y creo que ese es el elemento que es la gran novedad también después de los cambios que trajo el proceso de paz, pero también la elección del 2018 empezó un proceso de debilitamiento, por lo menos para la presidencia, como lo han visto ustedes, de la intermediación tradicional de las estructuras clientelares, que hacían en parte que aquí el voto no estuviera segmentado por clase, pero
lo que uno ve es que el pacto histórico está claramente, hay una estructura de clase social que en Bogotá, como lo mencionó Alejandra, es muy claro. Solo quisiera agregar que en la elección del 2022 era muy claro que, incluso en la de 2018, el voto de derecha, incluso el voto uribista y el voto antipetrista estaba concentrado en las clases altas, muy claramente concentrado en las clases altas, pero lo que se le volteó a Petro fue el voto como de las clases medias, como de Ciudad Salitre y Modelia. Conservadores. Fontibón y eso. Entonces, no sé, también desde la perspectiva de lo que ustedes analizan, que han visto también eso hacia el futuro que puede representar, si hay el tema de la clase media, un poco el interrogante sobre quién representa a la clase media, porque creo que es claro que el pacto histórico representa todas esas no solamente todas esas reivindicaciones, no solamente materiales, sino simbólicas de representación. Pero un poco creo que cómo ven el papel de la clase media de aquí en adelante. Pues esa es una invitación a Laura para que lo haga con los estudiantes, de ver qué es lo que pasa. Yo vivo sobre el Paraguay. Ustedes saben que se les llama el Soviet del Paraguay, ¿no? ¡Ay, perdió Cepeda! Sí. Perdió. En el Soviet de Paraguay, digamos, yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que indican las encuestas? Quienes estaban votando por Del Espriella en zonas urbanas son aquellos ciudadanos clase media, pero clase media entendido como el dueño de la tienda, el dueño de la carnicería, el dueño del supermercado mediano, el Fruber, que tiene un nivel de educación universitario o posiblemente no uniandino, no rosarista, que lo que veía era con peligro su posibilidad económica de poder sostener ese negocio. Pero yo sí creo que vale la pena lograr entender qué está pasando en Bogotá. Yo tengo una como hipótesis, de pronto no solo para Bogotá, sino los discursos de mano dura, creo que están calando en muchas partes de Latinoamérica, en muchas ciudades. ¿Quién acá estaría dispuesto a, por ejemplo, entregar un poco de sus libertades y la democracia si le dicen nunca más en la vida va a haber inseguridad? Bueno, acá no, pero no, y es porque nosotros tenemos, yo tampoco, pero en las encuestas es clarísimo. Pero en las encuestas sí hay mucha. De hecho, en El Salvador Bukele acaba de cambiar la constitución, se va a reelegir por tercera vez y allá uno le pregunta, como decía Ana, a la gente en El Salvador y todos te dicen, a mí no me importa que se reelija las veces que sea porque yo estoy seguro y yo no sentía esta paz desde hace mucho tiempo. Y algo que le jugó muy en contra a Gustavo Petro en esos 4 años y es que mientras hubo muchos avances sociales y se alcanzaron muchas de las promesas sociales, pues la inseguridad sí incrementó y los grupos, por ejemplo, armados se incrementaron. Y ese discurso de la seguridad que se apropió Abelardo de la Espriella y que se han apropiado varios de los hoy mandatarios electos de Latinoamérica de la promesa de la seguridad y de la mano dura, cala en muchos sectores que quieren simplemente mano dura. Entonces, por ejemplo, yo siempre he pensado que el progresismo tiene que coger esas banderas de nuevo de la seguridad para que no se le deje esa bandera solamente a la derecha, que es lo que está pasando. Yo creo que muchas de esas clases medias también, aparte del tema económico, querían seguridad y sí pienso que es eso. Vamos a tener una segunda pregunta ya, pero es interesante lo que dice Alejandra por el tema económico, porque en estos 4 años que durante la campaña que eligió al gobierno de Petro venía ese fucú del temor de que el sector empresarial va a perder. En esos 4 años le fue muy bien al sector privado. Por donde lo miren, el sector privado en estos 4 años no hubo expropiaciones, no hubo pérdidas en utilidades, no hubo caída de producción. Pero es otra cosa económica, pero tiene que ver con desinformación. Exacto. Pero ahí hay una cosa bien interesante con eso, cómo está eligiendo. Tenemos allí la segunda pregunta súper concreta. ¿Y para quién en particular o en general? ¿Ustedes no creen que, igual que sucedió en Brasil con los gobiernos de Lula, donde hubo una buena redistribución económica hacia cierta clase media, media-baja, ese nuevo capital, tanto económico como simbólico,
fue determinante que en Cali, Medellín y Bogotá esa clase media-baja fuera a apoyar paradójicamente a Abelardo de la Espriella? Justamente ante todo por el aumento en el capital simbólico y esa identificación con esa cosa aspiracional de ese señor. Quiero decir varias cosas. Lo primero es que, ¿qué está pasando? Siento que subestimaron mucho el poder de uno del centro, un poquito para la pregunta anterior, y al final fue un sector fundamental para la elección pasada. O sea, decían como no le hablemos a estas personas que no importan porque no son definitivas. Sí lo fuimos, me incluyo. O sea, el centro es un sector importante que existe, que lo destruyeron y por eso la izquierda perdió. Dos, el gobierno se equivocó mucho y todos tenemos que reconocerlo. Hubo muchos errores que no le gustaron a los colombianos y que en el último mes de campaña fueron muy recalcitrantes en eso. Entonces, imposible muchas veces como ser ciegos ante estas cosas y que el mismo gobierno, en lugar de tomar una actitud reflexiva sobre los errores que cometió, lo que decía es como básicamente no me importa, ¿sí? Y no podemos hacernos los ciegos frente a eso. ¿Qué está pasando ahora? Yo creo que a la clase media baja no hay nada que le disguste más que una persona como ellos llegue a una posición mejor que ellos. Y la verdad es que el gobierno de Gustavo Petro le dio voz a los que no habían tenido voz y le dio la posibilidad a muchas personas de ejercer cargos que nunca en la vida hubieran pensado, porque aquí llevamos años, décadas, con los mismos de siempre en el poder, que solo se nombran entre ellos y que las personas como nosotros, en su gran mayoría, no hubiéramos logrado o no pueden ser en esos gobiernos viceministros, ministros o ocupar altos cargos directivos. Entonces, creo que eso es un factor fundamental para las personas que digan, ¿saben qué? Yo no quiero que mi vecino le vaya bien, sino que prefiero, no sé, que Elsa Noguera, que lleva 20 años en la vida política, vuelva a ser ministra, que la gente del grupo Char vuelva a ocupar los lugares que tienen, porque así conservamos, y ahí voy un poco, el status quo de las cosas. ¿Sí? Eso es lo que la gente quiere conservar, y un poco lo que se estaba viendo en Estados Unidos también, que quieren volver al status quo, porque ¿cómo es posible que una ex empleada doméstica sea vicepresidenta del país? No, traigamos a esta persona, a este tecnócrata, porque él sí es gente de bien y ellos no. Entonces creo que eso es lo que está sucediendo y por eso esas clases se ven tentadas a votar por Abelardo de la Espriella. No, en serio, sí, digamos. Yo sí creo que el presidente Petro le debe por lo menos unas disculpas al doctor Iván Cepeda. Le dañó la campaña. Es decir, decías que le faltaba 3 días para ganar, le quitó una semana. Una semana se la quitó completamente con el tema de reconozco o no reconozco, que cuenten los votos y los recuenten. Entonces, digamos, allí hay una responsabilidad que la izquierda también tiene que poder ver con tranquilidad. Estaba mandándome a alguien ahorita nuevamente un tuit, y nuevamente el presidente diciendo que era el tuit que me estaban mandando, la registraduría se puso al servicio de un candidato y eso es un delito. Digamos, es como me dice, supéralo. Digamos, amigo. Sí. Y porque esos discursos mueven a las bases petristas, claramente, y eso es lo que ellos esperan. Muchos de ellos esperan escuchar que el presidente no reconozca los resultados, pero aleja por completamente al centro, a la centroizquierda, a la centroderecha, a las clases medias. Esos discursos antiinstitucionalistas, antidemocráticos, asustan a muchos sectores políticos, que lo que quieren es quizás una izquierda, pero una izquierda democrática e institucional. Entonces creo que mientras esos discursos sí mueven las bases petristas, alejan a otros sectores progresistas. Tenemos una tercera, creo que ya esta sería la última. Ah, no, que siga el barrio. Entonces Daniel vaya decidiendo cuál es la siguiente. Pero sí hay gente acá que se tiene que ir. Entonces de pronto sí cojamos la última. Bien. Pero antes de que cojamos la última, les acabo de decir a ustedes dónde está la voz de esperanza de si cuál es el barrio, el equivalente del barrio, para reconstruir lo primero que ustedes dijeron, y es la idea de reaprender a conversar, a dialogar y hacer política de contacto entre ciudadanos y políticos. O
eso se perdió. Y si el barrio tiene que ver algo con eso, porque estamos en el barrio. Entonces la última pregunta y hago una ronda rapidísima con cada uno de ustedes. Me gustaría volverme un poquito a un fenómeno que se planteó, que era el de el marketing político, el financiamiento, las redes sociales, y es una pregunta más concreta, y es: hubo miedo, hubo odios, hubo una exacerbación de un montón de emociones, y ahí viene la pregunta, y es, en opinión de ustedes, ¿qué papel merece, digamos, analizar cuál fue el lugar de las emociones en este nuevo marketing político, ¿no? Más allá de que la persona tomara una decisión como pensada y sopesada, se dejó llevar, fue por una estrategia como es también de un marketing muy emocional. Entonces, ¿qué papel jugaron y habrán de jugar las emociones en este tipo de marketing político, en esta nueva narrativa política? ¿Quién quiere contestar? Laura, comienza. Pues creo que con el marketing político siempre se intenta movilizar a las más. Yo creo que no, sí, no pensé en mí. Se escucha un poco más fuerte. Pues el marketing político y las campañas siempre buscan movilizar ciertas emociones, ¿no? Está el miedo, el odio, la esperanza, la indignación. Son emociones bastante movilizadoras. Y muchas veces una campaña como la de Gustavo Petro intentaba mover esperanza e indignación. Pero muchas veces la derecha y la ultraderecha lo que intentan es mover el miedo y el odio. Y para mí el miedo y el odio pueden llegar a ser, sobre todo el miedo, más movilizadoras que incluso la esperanza. Y es triste, pero eso pasa. Entonces, en estas campañas, en este marketing político, esa estrategia era la de generar miedo. Miedo al comunismo, al fantasma del comunismo. Entonces, miedo a perder mi negocio, a que me quiten mi propiedad, pero miedo también a que los grupos armados van a llegar a la casa y te van a reclutar a tu hijo. Entonces, miedo también a que cada vez estamos en un país más inseguro. Miedo a que a una constituyente, que era muy complicada igual que pasara, pero miedo a que se perpetúen en el poder. Entonces, son esas narrativas en las que aquí muchos de nosotros votamos por las propuestas, porque las leemos, las analizamos, nos enteramos, las estudiamos, pero el grueso de la población colombiana no le importan las propuestas, jamás lee una propuesta. Por eso el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella tenía 3 páginas, porque a la gente no le importan las propuestas en su grueso, les importa es las emociones, van a las urnas movilizadas por el miedo. Entonces, esa es una de las razones por las que tantas personas creen en esas narrativas, en esas mentiras, y se manipula las audiencias para que salgan votando emberracados y dispuestos a proteger lo suyo. Lo de salir emberracados lo habían dicho hace varios años y les funcionó. ¿Alguien más quiere decir sobre este tema de las emociones? Y después hacemos la ronda. Yo creo que una emoción o un sentimiento, bueno, no sé si sea un sentimiento exactamente, pero siento que la gente votó por clasismo y no votaban. Hice un video sobre esto para mi Instagram, que estoy haciendo de vez en cuando algunos videos, o sea, no soy buena, no soy Laura, pero ahí voy. Y yo decía, o sea, yo vi a una prima que compartió en TikTok, que a uno le sale como tal persona compartió, hay gente que va a votar por Cepeda y eso se nota, y puso videos de habitantes de calle. Entonces yo comencé a pensar, es que la gente no está votando porque Abelardo o Cepeda tengan la mejor propuesta, están votando por diferenciarse de unas personas que ellos consideran no están al nivel de ellos, por clasismo puro, por arribismo puro, porque qué chévere esta campaña que me está mostrando que un abogado se volvió millonario, que vive en Italia, que va en sus vacaciones a buscar trufas y le dice a los hijos cuál es la mejor trufa en Italia, porque es que, y él dice, y dijo la esposa, si le va mal se regresa. Entonces la gente dice, wow, qué chévere, yo quiero esa vida. Y no como la gente de Cepeda, porque míralo, la estética mamerta, pura, dicen, no lo estoy repitiendo, puras personas que parecen y se asemejan a habitantes de calle. Entonces la gente no votó al final del día porque pensaran que Abelardo, sino porque querían diferenciarse de esa otra mitad del país, porque como lo estaban diciendo hace poco, estamos prácticamente cortados, es un pudín de cumpleaños por la mitad. Y bueno, y el centro es el circulito que la mamá hace para guardar en la nevera en la mitad pero eso somos como país. Entonces la gente estaba, y yo sentí, y me sentí así en todos los espacios a los que yo iba, porque sentía
como no, que los mamertos son esto, los no sé qué, yo soy buena persona y soy mejor, superior estéticamente, moral y más inteligente y mejor educado porque yo estoy en la centro derecha o estoy en la derecha y los demás no. Entonces siento que eso es algo que movió mucho esta elección y es muy triste porque en realidad en Colombia la mayoría somos pues personas asalariadas que viven del mes a mes, del día a día. Y que esas personas y que nosotros nos sintamos superiores a personas que tienen condiciones que no son condiciones económicamente buenas, es demasiado arribista, clasista y pues le caben un montón de descripciones a eso, pero eso movió mucho la elección, creernos superiores a los demás. Ya entonces para que cerremos, porque yo sé que hay gente que se tiene que ir, entonces simplemente hago la ronda y con eso, como eso cerramos, si quieren podemos comenzar de allá para acá. ¿Alguna voz de esperanza de cómo vamos a reconstruir la posibilidad de el diálogo y de aprender a conversar en democracia? La verdad no sé. No sé. Vean, estas son las primeras elecciones que fuimos de esta manera. Redes sociales potenciadas por inteligencia artificial. Eso nos cambió completamente la forma de hacer política. De verdad. Y cuando uno cambia la forma de hacer política, cambia la forma de ser candidato, de expresar poder y de ser ciudadano. Y yo no sé, yo espero este proceso electoral, en serio hay que cogerlo, hay que ponerlo sobre una mesa y hay que empezar a ver, hay que ver los mensajes, cómo fue que conversamos, qué fue, este fue el proceso electoral y Laura tiene toda la razón, fueron dos emociones las preponderantes, el miedo y el odio, cosa tan impresionante, el miedo y el odio potenciadas por la inteligencia artificial en las redes sociales, donde votamos con muñequitos que veíamos. Y esa fue la realidad paralela que nos crearon. Y ojo, porque así se puede gobernar. Creo que si uno logra entender qué fue lo que pasó socialmente en este proceso electoral y poder así descifrar el impacto político, vamos a poder encontrar la respuesta. Creo que es demasiado rápido. Todavía, por lo menos en la MOE, nos sentimos atontados por lo que pasó. No tenemos muy claro cómo fue que llegó esta avalancha, pasó y ojo, porque seguimos en lo mismo, estamos viendo lo mismo, vean la forma que se presentan los ministros. Ya está gobernando, el presidente electo está gobernando y el otro ya está haciendo oposición. Las formas, los tonos, lo que vamos a ver, los logros va a ser por lo que nos muestra la inteligencia artificial y entonces eso nos va a hacer felices. No sé, pero sí creo que vale la pena mirar esta campaña con muchísimo cuidado porque pasó por la comunicación, esto no pasó por la política. Ana. No, yo tengo esperanza en este lugar, en las universidades, en los jóvenes a los que uno les da clase y siguen creyendo que demandar una ley ante la Corte Constitucional va a cambiar el mundo y yo creo que nos debemos a ellos, nos debemos a la chica que igual quiere entrar a esa sala de redacción en la que sabe que la van a acosar y que va a ser nefasto, pero es que ella quiere ser periodista. Y yo creo que hay que escucharlos a ellos también, a la gente que guarda la esperanza. Claramente no somos nosotros, o pues no soy yo, pero creo que hay que preservarlo desde mi organización, lo que nosotros estamos preparados para hacer con este y cualquier gobierno, incluso también si hubiese ganado Iván Cepeda. Pues en Berlín aún hay jueces y en Bogotá hay jueces y en Colombia hay jueces y hay una rama judicial lista también para defender la democracia. Ese es un sector que nosotros olvidamos mucho, se olvida también en la academia, se olvida aquí en mi amada Facultad de Derecho. Los jueces han mantenido a este país, los jueces mantienen la institucionalidad de este país y es ante ellos ante quienes debemos dirigirnos y creo que también ante ellos es que se va a abrir la puerta de poder conversar con los señores de las plataformas de las redes sociales. Lo dijo la Corte Constitucional el año pasado en el caso de Esperanza Gómez, sí, muy chévere que usted esté en Palo Alto, espectacular y se llena los bolsillos, pero si usted tiene 40 millones de usuarios, usted viene y responde acá, punto. Le gusta, no le gusta, le va a tocar. Y yo creo que sí hay un camino hacia eso. Lamentablemente vamos a tocar un fondo peor. Yo creo que el desvanecimiento de las formas institucionales y de la democracia va a ser un fondo peor. Va a ser un fondo peor en América Latina. Van a seguir ganando gobiernos de ultraderecha, de show, de sin contenido o como lo quieran llamar, y también en la izquierda. Y cuando estemos ya en un punto más bajo, yo creo que ya va a ser el lugar
para que podamos establecer esa conversación con las plataformas y ojalá también en Estados Unidos pues haya un cambio político que nos permita, porque si en el imperio no ocurre, pues no va a ocurrir acá. Sí, dos cosas. En primer lugar, yo tengo mucha esperanza en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional nos ha salvado de muchas. Y creo que esta esperanza se le heredó un poco a Carlos Gaviria, que es la persona por la cual yo entré a estudiar Derecho. Lastimosamente él falleció cuando yo entré a primer semestre de Derecho, pero por eso yo soy abogada constitucionalista, porque yo realmente creo que no hay nada más fuerte y más poderoso en Colombia que la Corte Constitucional. Y eso es supremamente importante. Yo confío pues que nuestras instituciones, pues a pesar de todo, son instituciones fuertes y que puede llegar un Petro, un Abelardo, que son orillas opuestas, pero tienen algo en lo que se encuentran y es, no quiero decirlo así, pero son un poco populistas. Entonces, la Corte es un freno importante para las personas que llegan a la presidencia con el síndrome de embajadores, de emperadores, perdón. Y dos, la izquierda utiliza mucho una palabra, y a mí me gusta mucho la palabra democratizar, y me la voy a robar, me la voy a expropiar para el centro. Yo creo que tenemos que democratizar las causas sociales, porque las causas sociales no le pertenecen solamente a la izquierda, nos pertenecen a todos. Entonces yo, por ser de centro, soy una tibia y no puedo hablar de diversas causas sociales, porque entonces por culpa de no. Y entonces alguien por ser de centro derecha no puede hablar de causas sociales, no. Yo tengo confianza en la ciudadanía organizada, de izquierda, de centroizquierda y de centro derecha. Y creo que nosotros organizados podemos utilizar las causas sociales como un motor realmente importante de movilización para el país. Y siento que en eso hay esperanza en la Corte Constitucional y en las instituciones. Y pues no siento que quizá hay una estrategia de marketing detrás de todo lo que está sucediendo, pero en el fondo confío en que personas capacitadas y personas técnicas van a llegar a algunos cargos del gobierno y todo va a salir bien, porque en Colombia al final del día muchas cosas salen bien. Entonces, yo tengo fe. Gracias, Laura. Bueno, en medio de varias preocupaciones que empezamos a ver desde ya, como convertir el tema del empalme en un show, como el hecho de que no se van a encontrar presidente saliente y presidente entrante ni un solo segundo, o sea, no se quieren ver, cuando eso ni siquiera es no son gestos entre ellos, sino son gestos para el país y para la institucionalidad, más allá del miedo de un presidente entrante que dice yo voy a gobernar con el gobierno, con el Congreso sin el Congreso, a mí no me importa, yo tengo 400 decretos acá listos. Yo guardo un tema de esperanza y también con respecto al diálogo, y es que Iván Cepeda obtuvo casi 13 millones de votos y obtuvo más votos de los que obtuvo Gustavo Petro presidente. ¿Eso qué significa? Que los sectores progresistas, pero también de centro izquierda, han crecido, o sea, ahora somos más. ¿Qué tiene que hacer el centro, la izquierda, los sectores progresistas? Organizarse, empezar a concentrarse para organizarse para lo que se viene. Dejar de discutir en torno a hubo fraude, nulidad, no nulidad, no. Ya es momento de reconocer que eso también es un triunfo. O sea, aunque no se haya ganado la presidencia, obtener casi 13 millones de votos es un triunfo. Y otra invitación es a dialogar también con los votantes de Abelardo de la Espriella. Yo estoy en contra de también ese odio y sectarismo y de algunas personas que califican a todos los votantes de Abelardo de la Espriella en la misma bolsa, de que todos son fachos, de que todos son ignorantes. No es verdad. Hay gente que no es facha, hay gente que no es ignorante que votó por Abelardo de la Espriella. Hay otros sectores que sí votan por Abelardo porque se sienten identificadas con esas políticas de la ultraderecha y esos discursos de odio. Otros no. Entonces creo que también es momento de, y me da esperanza, de dialogar con esas personas que quizás no se sienten tan identificados con los sectores de ultraderecha, pero votaron por un candidato de ultraderecha, para entender por qué lo hacen y así poder construirnos como un movimiento político más amplio, que yo sé que puede cambiar la forma en la que pues, se hace política en el país. Pues con esa esperanza, no medio utópico, pero… Gracias, Laura. Antes de darle el micrófono a Laura Wills para que haga el cierre y que Laura le dé las gracias a estas panelistas maravillosas que creo que enriquecieron un montón la conversación, yo quiero cerrar primero que todas ustedes se me salieron por la tangente y no me contestaron lo del barrio.
Pero ¿por qué voy a tocar eso? Porque un poquito, sí. Ana sí habló un poquito, pero además con la aclaración de que está preocupada de que pasamos del barrio al conjunto cerrado y el cuento que se metieron al conjunto y por vía redes, hasta por ahí se nos puede destruir, estoy de acuerdo. Punto válido. Pero ¿por qué lo voy a traer a colación? Porque tanto Marla como Ana hicieron mención a una cosa que no es menor acá y la voy a conectar con el barrio para cerrar. Y es la idea de que la Constitución, la que nos rige hoy, que es la Constitución del 91, gústenos o no, queramos o no, por lo menos es la que tenemos. De hecho, para estas elecciones jugó un papel muy grande el pánico que le dio a la gente de que iban a convocar a una constituyente, y eso asustó a mucha gente también. Ese es otro de esos miedos de me van a quitar la Constitución, y eso le afectó a gente en todo el espectro también. Pero en fin, yo soy hijo ciudadano de la constituyente. Mi primera elección de la constituyente, mi primera elección fue la séptima papeleta, fue cuando por primera vez voté, y que mi primer voto hubiera sido con la séptima papeleta ha tenido un significado inmenso para mí en mi vida, y estos 35 años han sido impresionantes, de valiosos. Y si ustedes hablan con la gente que hizo parte de eso, y este año que vamos a celebrar 35 años de la Constituyente, pero también de la Corte Constitucional, va a ser bien importante este simbolismo. Y yo quiero traer ese simbolismo al tema de lo local, y simplemente le quiero pedir a toda esta audiencia que está aquí, que así como varios de ustedes, creo que fue Alejandra la que dijo, pero si hay gente porque hay partido, y miren esta cantidad de gente acá, a mí esto me emociona mucho, y de verdad felicitaciones a Laura Wills también y a la universidad porque esto quiere decir que hay gente que le importa esto, por la noción de barrio. Y Marla, usted lo estaba diciendo, es una invitación la siguiente: váyanse y busquen el párrafo del artículo 13 de la Constitución, solamente el artículo 13. A mí a veces me preguntan, oiga, ¿qué deberíamos hacer en Colombia? Y yo digo, propongámonos como país solamente cumplir el artículo 13 de la Constitución. Número interesante porque para algunas personas es temas de cábalas y lo que sea. Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Algunos están dirando, yo sé cuál es, ya lo estarán googleando, algunos de pronto se lo saben. Pero esa es la tarea. Váyanse para la casa, busquen el artículo 13 y siéntense con alguna persona a hablar del artículo 13 de la Constitución. Ojalá del barrio, y ojalá que hubiera votado opuesto a usted. Y si nos ponemos de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, de pronto podemos echar para adelante como país. Y de aquí para adelante ya no es el cuento de usted es un facho, usted es un mamerto, usted es un guerrillo, usted es un no sé qué, sino pongámonos de acuerdo sobre eso. Y les garantizo que con el artículo 13 hay un montón más de posibilidades de consenso, pero de pronto eso lo podemos construir en la conversación de barrio. Le voy a pasar el micrófono a Daniel primero de cierre, y Laura va a hacer el cierre final con un anuncio. Bueno, muchísimas gracias por venir, y tal vez respondiendo la pregunta de Juan Camilo, yo creo que el barrio es fundamental, y es fundamental porque el espacio, la iniciativa fue estudiantil, personas que ayudaron a formular las preguntas están aquí sentadas, que ayudaron a revisarlas, Diana, Ana, personas con las que se compartió la carrera, con las que se compartió el pregrado. Yo creo que ahí está la potencia, ahí está la posibilidad, y es encontrarnos a la diferencia, es encontrarnos en el mayor principio democrático, y es el otro, es el adversario y es la competencia, jamás será el enemigo. Esto fue gracias a la integración a la comunidad que se puede construir desde la universidad con un sentido de construcción de país, y muchísimas gracias por asistir. Bueno, no, menos de un minuto para darles las gracias a todas. Muchísimas gracias por haber venido, Juan Camilo y Daniel por haber moderado, Daniel por esta iniciativa estudiantil. Esto me da esperanza a mí, como dijo Ana. Me da esperanza, me dan esperanza a los estudiantes, me dan esperanza a todos ustedes en lugares como este donde podemos conversar sobre estos temas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Y la invitación es a que vuelvan al barrio. Creo que este es un lugar pues muy especial porque se están generando estas conversaciones entre muchas otras.